La Iglesia Bautista de Pérez Celedón presenta Vida y Paz, un programa con una palabra sabia para las diferentes áreas de tu vida, basado en la palabra de Dios. Bienvenido a Vida y Paz. La Iglesia Cristiana Bautista de Pérez Celedón invita a los pastores y líderes del cantón y toda la zona sur al 8º Congreso Fundamentos del Ministerio. Se llevará a cabo el sábado 23 de febrero de 8 de la mañana a 12 del mediodía en nuestras instalaciones, contiguo a las oficinas IC Colby en San Isidro Centro. La conferencia estará a cargo del reconocido pastor Serafín Contreras Galeano. La entrada es gratuita. Más información al 2771-0572. Iglesia Cristiana Bautista de Pérez Celedón. Hola amigos. Soy Eldi Rodríguez, pastor general de la Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón, Costa Rica, y es una bendición el poder ingresar hasta tu hogar a través de este canal y con nuestro programa Vida y Paz. Quiero informarte que nos sentimos contentos, agradecidos con Dios y agradecidos contigo, porque sabemos que lo íntimo del hogar, de la familia, no podemos permitir que cualquier cosa o cualquier persona pueda ingresar, mas tú nos permites ingresar a través de este programa y para nosotros es una bendición el poder hacerlo. Quiero informarte acerca de nuestra congregación. Estamos ubicados en San Isidro de Pérez Celedón, contiguo a las oficinas de IC Colby, y nuestras reuniones son los martes a las 7 de la noche. Tenemos un tiempo de adoración y de oración, de clamor al Señor por todos los asistentes y por todas las familias de la iglesia y del cantón. Tenemos también reunión los sábados a las 6 de la tarde, un culto de alabanza y predicación, y los domingos tenemos 3 reuniones, una a las 7:30 de la mañana, 10 de la mañana y 4 de la tarde, donde hablamos la palabra del Señor y también pues atendemos a los niños. Para nosotros es una bendición el poder contar contigo, que nos visites, que nos acompañes y que nos hagas saber que estás visitándonos y que estás mirando el programa. El programa, como su nombre lo dice, Vida y Paz, es nuestra intención el poder compartir contigo un consejo de la palabra del Señor, donde se pueda producir esa verdadera tranquilidad que necesitamos y para poder disfrutar la vida que realmente queremos nosotros disfrutar. Y solamente se puede hacer a través del consejo de la palabra del Señor. Es allí donde nosotros hemos encontrado esa tranquilidad, esa paz, esa vida para poder disfrutar lo que el Señor nos ha dado y todo también lo que la vida nos da. Queremos en este momento compartir contigo una palabra, un consejo de la palabra del Señor que se nos va a ayudar a poder vivir de una manera diferente. Y quiero hablarle específicamente quizás allí en tu casa, en tu sala, donde nos estés mirando. Quiero hablarle a algunas personas que consideran que escuchar de Dios, escuchar de la Biblia, escuchar de Jesucristo, normalmente pensamos de que esto no es para mí. Y Jesús es para todos. Jesús es la respuesta para la humanidad. Así que Jesús es la respuesta para tu vida también. A veces pensamos de que la religión, a veces pensamos de que Jesucristo, de que la Biblia es solamente para la gente que ha hecho mucho mal, la gente que está hundida en inmundicia, en inmoralidad, la gente que está atada al alcoholismo, que está atada a la droga. Y nosotros consideramos que al no ser tan malos, no necesitamos al Señor. Sin embargo, permíteme decirte que todos los seres humanos necesitamos al Señor y necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Por qué? Porque el problema no son las consecuencias de lo que yo he realizado en la vida, sino que desde el principio, la Biblia me enseña en el libro del Génesis, que cuando Adán y Eva decidieron desobedecerle al Señor, a partir de ese momento hubo una ruptura, una separación en aquella comunión íntima que había entre Dios y el ser humano. Y a partir de allí quedamos a la expectativa de la promesa de Dios de que Él enviaría a alguien que nos reconciliara con Él y que nos devolviera esa comunión íntima que
que tenemos con Él. Algunas personas, al querer solucionar, al querer llenar la soledad, el vacío que se produjo desde el principio en el ser humano, lo quieren llenar en diferentes cosas. Algunos se hunden en un pecado, en otro, algunos caen en droga, caen en alcohol, algunos desperdician su vida en diferentes cosas. Pero eso no quiere decir que no necesitemos la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque reconciliarnos con el Señor es lo que el ser humano necesita para poder completarse en esta tierra y en esta vida. Desde el momento en que Adán y Eva decidieron desobedecer al Señor, en el ser humano se produjo un vacío que solamente puede ser llenado por Dios. Podemos humanamente buscar diferentes fórmulas y diferentes formas para querer llenar ese vacío. Sin embargo, la única forma de poder llenar y estar completos es cuando le permitimos al Señor que venga a gobernar en nuestra vida, que venga Él a tomar el control de nuestra vida, que nos dejemos guiar por su presencia, por su palabra, y eso nos permite vivir como realmente Dios quiere que vivamos. Sin embargo, a veces el pensar de que yo no soy tan malo, de que yo no soy criminal, de que yo no soy ladrón, de que yo no estoy en alcoholismo, de que yo no estoy en drogas, de que soy un buen esposo, de que soy un buen padre, eso lo utilizamos como excusa, como argumento para negarnos a reconciliarnos con Dios. Sin embargo, yo me encuentro en la palabra del Señor algunos ejemplos de hombres que tuvieron una vida sana, de que eran unas buenas personas, pero necesitaban también reconciliarse con el Señor, porque el Señor tiene como medio para esa reconciliación a Jesucristo. Y nosotros no podemos obviar lo que Dios ha establecido. Por más que nosotros los consideremos buenos o sanos, todo ser humano necesita reconciliar su vida con Dios. Y yo quiero hablarte en este programa porque quizás eres de los que piensas que no ocupas a Dios porque eres buena gente, una buena persona. Y gloria a Dios porque eres una buena persona, eres buena gente. Eso es necesario y es bueno en esta sociedad y para la familia y para el hogar. Pero eso no quiere decir que tu vacío en tu ser interior haya sido llenado. Necesitamos reconciliarnos con Dios para completar y poder mejorar todas las relaciones, tanto con Dios como los que nos rodean. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de un ejemplo que encontramos en la Escritura que nos va a ayudar a entender que hay hombres que eran buenas personas, que eran buena gente, que tenían buenos puestos, que hacían cosas para Dios e incluso sabían que había que hacer buenas obras, pero eso no les alcanzaba para justificarse ni para reconciliarse con el Padre, y les era necesario reconocer a Jesucristo. Yo quiero ponerte un ejemplo que me encuentro en la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 10. En el versículo 1 en adelante dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, un hombre que tenía un puesto, un hombre que tenía un buen cargo, un hombre que tenía bajo su supervisión o bajo su autoridad soldados que estaban trabajando con él, y la palabra nos enseña de que aproximadamente tenían que ser unos 100 soldados que estaban bajo su cobertura, que estaban bajo su autoridad. O sea que este hombre no era una mala persona, era un buen hombre, tenía un buen puesto y tenía bajo su dirección a algunas otras personas. Pero dice también en el versículo 2 que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea que él tenía su casa en orden, y no solamente tenía su casa en orden, sino que con toda su familia buscaban a Dios y hacían limosnas, hacía obra social, él ayudaba a otros. Y a pesar de tener esa buena actitud, a pesar de hacer las buenas obras, a pesar de honrar o agradar a Dios de alguna manera con sus oraciones, eso no le daba a él la seguridad de tener esa reconciliación que necesitamos con Dios. Entonces dice el pasaje que estamos leyendo, dice: este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Dice, él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea que la vida de Cornelio había agradado a Dios. Lo que él hacía, el buscar en oración a Dios, tratar de acercarse a Dios, las limosnas, todo el trabajo que él hacía en beneficio de las demás personas, había llegado a la presencia del Señor y había agradado a Dios.
pero no era suficiente para estar reconciliado con Dios y alcanzar el perdón, la justificación y la salvación. Entonces el ángel le habla y le dice que le es necesario buscar a alguien que le ayude, a alguien que lo oriente, a alguien que le pueda decir qué le hace falta para poder alcanzar esa reconciliación. Y entonces le habla de Pedro y le da las direcciones, le dice por dónde está Pedro, le dice que lo vayan a buscar, y él, entendiendo la voz de Dios, envía a sus siervos para que vayan y busquen a Pedro y lo traigan a su casa, para que Pedro le explique qué fue lo que sucedió, qué es lo que él necesitaba para alcanzar esa reconciliación, a pesar de lo bueno que era, a pesar de la buena posición que tenía, a pesar de que estaba en paz con su familia, a pesar de que hacía buenas obras, a pesar de que trataba de acercarse al Señor. Él necesitaba escuchar el plan y el propósito de Dios. Y cuando ellos van y llegan a buscar a Pedro, ya el Señor ha tratado con Pedro y Pedro está preparado para venir a encontrarse con él a su casa. La Biblia me enseña, siguiendo los pasajes, que este hombre preparó su casa, trajo a su familia para escuchar lo que Pedro tenía que decirle. Y sabe, amado, usted que me escucha, déjeme decirle algo. Ellos mandaron a traer a Pedro porque fue la orden del Señor, pero a través de Vida y Paz es el medio que Dios ha escogido para hablarte a ti y que puedas escuchar y darte cuenta de que lo bueno que eres, las buenas obras que has hecho, el que has tratado de acercarse a Dios, posiblemente ha agradado, Dios ha escuchado, Dios se ha movido su corazón y nos permite hoy, a través de este programa, llegar a tu corazón, llegar a tu vida, para decirte que es necesario que nosotros entendamos que necesitamos reconciliarnos con Dios a través de Jesucristo, porque es la opción que Dios ha establecido. La Biblia me enseña que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Este hombre, Cornelio, a pesar de la condición en la que él vivía y su estatus, y a pesar de que buscaba a Dios, y a pesar de que él hacía oraciones y hacía buenas obras, no había sido reconciliado. Cuando Pedro viene y le habla del plan de Dios y le habla de que Jesucristo vino para perdonar sus pecados, que Jesucristo vino a morir en la cruz para pagar el precio por él, porque era el que había hecho los méritos en su obediencia, porque recordemos que por la desobediencia de Adán y Eva en el principio entró la maldad, entró el pecado y vino esa separación entre Dios y el hombre, pero por la obediencia de uno, en este caso Jesucristo, que dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, entonces nos da la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Pedro comienza a hablarle a Cornelio de la necesidad de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, y él y toda su familia entienden que les era necesario entregar su vida, reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Señor, y entonces iban a ser reconciliados y justificados delante del Padre, iban a ser perdonados. ¿Por qué? Porque el único que fue obediente en esta tierra y cumplió con todo lo que tenía que cumplir fue Jesucristo, y eso le dio los méritos suficientes para ir al Calvario, derramar su sangre y a través de su sacrificio poder justificarnos delante del Padre, perdonarnos con el derramamiento de su sangre y poder reconciliarnos y tener nosotros la opción de vivir en paz, tener vida y tener paz a través del sacrificio de Jesucristo, al reconciliarnos con el Padre y asegurarnos que aquella ruptura que se había dado, ahora haya una unidad, haya una unión, que podamos recuperar nuestra comunión con Dios. ¿Sabe, mi amado? Una vez más quiero recordártelo y decírtelo. A veces pensamos que Dios es solamente para la gente mala, para la gente pecadora, para la gente que está hundida. Déjame decirte que Él es la solución para todos los seres humanos. Jesucristo es la solución para tu vida, para tu casa, para tu familia. Es necesario que todos los hombres procedan al reconocimiento de Jesucristo como Señor y Salvador para poder disfrutar de la paz que Dios quiere que tengamos. Y el libro de los Hechos capítulo 10 nos da ese ejemplo. Pero sabes, hay otro ejemplo que encontramos en la Biblia también. En el capítulo 16 nos encontramos con un panorama bien interesante, porque Jesús es la respuesta para todos. Los apóstoles han salido a predicar el evangelio, andan por todas partes obedeciendo lo que el Señor les había ordenado, ir por todo el mundo, ir a predicar el evangelio a toda criatura, y ellos comenzaron a hacer la obra por todo lugar. Sin embargo, hubo un momento en que dos de sus apóstoles llegaron a un lugar llamado Filipos.
Y allí estuvieron predicando la palabra del Señor, y de pronto sucedió de que una de las personas tenía un negocio con una muchacha que adivinaba, y esta muchacha que adivinaba un día declaró a los apóstoles y continuaba, insistía diciendo que eran siervos de Dios, que eran hombres de Dios, que escucharan su voz, y tanto llegó el asunto que el apóstol un día se cansó y reprendió, y aquella muchacha dejó de adivinar. Al dejar de adivinar, sus dueños perdieron un buen negocio, porque la gente venía a escuchar su adivinación. Entonces eso ocasionó un problema a los apóstoles, y dice la Biblia que ellos fueron censurados y fueron encarcelados. Estando ellos presos, después de haber sido azotados y después de haber sido metidos en un lugar, en un calabozo, se le dio la orden al carcelero diciéndole que los cuidara mucho, y él los llegó y los metió al calabozo de más adentro, y dice que los encadenó y los amarró, pero ellos sabían en quién habían confiado, y algún propósito eterno había en el hecho de que ellos llegaran a ese lugar y de que ellos fueran encarcelados, y que fuera aquella persona la que les pusiera en la cárcel, porque algo tenía Dios para esta persona. Dice que a pesar del dolor de ser azotados, a pesar de estar ahí encadenados y estar en el calabozo, ellos comenzaron a orar y a alabar al Señor, y en esa alabanza y en esa adoración, dice que de pronto la cárcel tembló, o hubo un temblor en la cárcel, las puertas se abrieron y terremoto sucedió de tal manera de que el hombre que estaba cuidando la cárcel, el carcelero, se asustó, se asombró, y estaba establecido de que cuando alguien tenía a su cargo la cárcel y los presos se escapaban, el carcelero iba a tener que pagar con su vida. Y él, mirando de que el terremoto había sucedido, de que la cárcel había recibido un temblor, que las puertas estaban abiertas, él, temeroso de que los presos se hubieran escapado, él iba a hacerse daño. Cuando de pronto el plan de Dios y el propósito de Dios se manifiesta. Déjame decirte, por favor, que así como estos apóstoles llegaron a esa cárcel para ser de bendición para este hombre del cual te voy a hablar, de la misma manera, Vida y Paz está llegando a tu casa para ser de bendición para ti y para los tuyos. Abre tu corazón, abre tus oídos y escucha el plan que Dios tiene para ti, porque este hombre que está cuidando la cárcel se va a hacer daño, y de pronto escucha una voz que dice: no se haga daño, porque aquí estamos todos. Allí estaban los presos, estaban los apóstoles, nadie se había escapado, y este hombre poco a poco va y entra al lugar donde estaban ellos, y los encontró. Estaban todos allí. Y entonces él se asombra de dos cosas: no solamente de ver que aquellos hombres, habiendo sido azotados y estando en la cárcel, no dejaron de alabar a Dios, no dejaron de orar a Dios, sino que teniendo la oportunidad de escapar, no habían escapado. ¿Sabes por qué? Porque Dios tiene propósitos para los hombres, como lo tiene contigo que estás mirando el programa a esta hora. Yo sé que Dios tiene un plan, tiene un propósito, como lo tuvo con Cornelio, como lo tiene con este carcelero que estamos hablando, y lo tiene contigo que nos estás escuchando a través de este programa. Permíteme decirte que este hombre se asombró al ver lo que estaba pasando, y dice que él con una luz entró por la cárcel y sacándolos y viendo todo, él preocupado y deseoso de que algo extraordinario había sucedido, porque no se habían escapado, a él no le iban a hacer daño, y él se había dado cuenta de que había un propósito. Entonces él pregunta a estos apóstoles, les dice en el versículo 29 del capítulo 16, dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Él se postró porque lo estaban librando. Al no escaparse, él estaba librando su vida física de los hombres, porque sabía que si se escapaban, él tenía que morir y su familia iba a quedar desamparada. Pero al ver que ellos no se escaparon, y al ver que eran hombres de Dios, porque habían estado orando, y él supo que a través de esa oración, de ese clamor, de esa alabanza, la cárcel tembló y las puertas se abrieron, porque el propósito de Dios tenía que cumplirse. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Salvar al carcelero, reconciliar al carcelero con Dios, así como Dios tiene planes contigo y hoy quiere reconciliarte con Él. Él tiene un propósito y tiene un plan. Inmediatamente este hombre postrado dijo, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él preguntó a los apóstoles: yo tengo
un buen puesto, yo estoy al frente de la cárcel, tengo un hogar, tengo una familia, soy un buen padre, soy un buen esposo, todo eso está claro, todo eso lo tengo, pero ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para reconciliarme con Dios? ¿Qué debo hacer para tener esa paz, esa seguridad, esa confianza que ustedes han mostrado tener a través de las circunstancias que han vivido, que han pasado, y al estar en este momento sin escapar? El hombre sabe que ellos tenían algo que a él le faltaba, y ellos lo que tenían era a Jesucristo como Señor, y él necesitaba reconciliarse con Dios y ser salvo. Y entonces él pregunta, él les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, dice el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tan sencillo. Cuando él mira aquello, él se acerca y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dicen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y serás salva tu casa. E inmediatamente aquel hombre creyó, y dice que los llevó a su hogar, los llevó a su casa, limpió sus heridas, y ellos tuvieron la oportunidad de hablarle a él, o de confirmarle a él lo que Jesucristo había venido a hacer a la cruz, hablarle a su familia también de lo que Jesucristo había venido a hacer al Calvario. Y al reconocer ellos a Jesucristo como Señor y Salvador, aquel hogar que vivía en paz, aquel hogar que vivía feliz, aquel hogar que lo tenía todo humanamente hablando, ahora no solamente tiene lo natural y está en paz en lo natural, sino que ahora también tiene vida, una vida espiritual. ¿Por qué? Porque se han reconciliado con Dios, reconociendo a Jesucristo como Señor y como Salvador. No era un hombre que andaba perdido, no era un hombre que andaba hundido en alcohol, no era un hombre que andaba en drogas, no era un ladrón, no era un delincuente, pero él reconoció que necesitaba ser salvo, y solamente se es salvo reconciliándose con Dios. ¿Y cuál es el método? ¿Cuál es la forma? Lo dijeron los apóstoles: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, creer en el Señor Jesucristo no es solamente de la boca para afuera, no, es creer su enseñanza, es creer su palabra y comenzar a practicar sus enseñanzas para poder disfrutar del cumplimiento de sus promesas, de las cuales habla su palabra también. No es solamente una religión, no es un asunto de pronunciar tan solamente una oración, no, es de creer. Y después de que yo creo que Él es el medio de salvación que Dios ha establecido, como su palabra lo dice, yo voy a confiar y voy a comenzar a vivir según su enseñanza, según su palabra, para poder alcanzar lo que Él ha determinado para mí. Así que permíteme decirte a esta hora, a través de Vida y Paz, no eres una persona que le ha hecho daño a nadie, no has matado, no has robado, has sido una persona que te has comportado de una buena manera, un buen hogar, una buena familia, una buena esposa, eres un buen padre, eres un buen esposo. Pero déjame decirte que a pesar de todo eso, nos es necesario reconciliar nuestra vida con Dios para poder disfrutar del cumplimiento de sus promesas, tener paz aquí en la tierra y asegurar nuestra eternidad al lado del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dijeron los apóstoles: reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, creer en el Señor Jesucristo para ser salvos todos. Si en este momento tú me has entendido y me has comprendido, porque te estoy hablando de una manera especial y diferente, porque sé que te estoy hablando a ti, que te consideras bueno, que eres una buena persona, y gloria a Dios por eso. Y que el pensar de que por ser bueno no ocupas al Señor, no has disfrutado de lo que realmente Dios quiere darte, y en tu familia también. Pero allí donde tú estás, si entiendes lo que te he hablado, no es necesario reconocer a Jesucristo. La Biblia dice que si yo confieso con mis labios que Jesucristo es el Señor y creo que Dios le levantó a los muertos, seré salvo. ¿Sabes? El único nombre dado a los hombres para ser salvos es Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Una oración de fe. No es simplemente una vana repetición, no, es una oración creyendo que el Dios del cielo la escucha y que Él nos quiere perdonar y justificar, y que para eso envió a Jesucristo. Su palabra dice en Juan capítulo 3 versículo 16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. Estás incluido en ese deseo de Dios en su palabra. Allí donde estás, hazlo personal o trae tu familia y hagamos una oración de fe, creyendo que Dios la escucha y que Él nos va a dar respuesta allí donde te encuentras. Dile conmigo así: Señor, perdona mis pecados, perdona mi desobediencia, perdona mi rebeldía.
Límpiame con la sangre que Jesucristo derramó en el Calvario y escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con el Espíritu Santo de la promesa. Porque hoy yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador, Señor amado, y me declaro su Hijo y me quito a comenzar a vivir de acuerdo a lo que su palabra enseña y voy a honrarle donde quiera que esté. Si has hecho esta oración conmigo, créeme que a partir de hoy vas a tener experiencias diferentes, personales con el Señor. Tu vida va a comenzar a tener cambios porque vas a comenzar a ver las cosas desde otro punto de vista. Y el Espíritu Santo que viene a tu vida te sella y te llena para guiarte a toda verdad. Pero ahora que has hecho esta oración conmigo, pongámonos de acuerdo para bendecir las familias y bendecir también este cantón. Padre, en el nombre de Jesús, me estoy poniendo de acuerdo con mis hermanos y amigos que están viendo el programa para pedir que bendiga sus vidas, bendiga sus hogares, bendice sus familias en el nombre de Jesucristo, Señor amado. Manifiesta tu poder a favor de ellos. Si hubiese alguien enfermo, Señor, sánale en el nombre de Jesús. Toca su vida ahora mismo y que reciba un milagro de sanidad, una manifestación de tu presencia en el nombre de Jesús y que sea libre para tu gloria y tu honra. Señor, queremos bendecir este cantón en el cual vivimos, esta ciudad en la cual vivimos, queremos bendecirla, que tu mano poderosa sea, Señor, sobre ella en el nombre de Jesús y que haya prosperidad y abundancia para que todos vivamos bien y en paz. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y lo declaramos para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Recuerda, queremos entrar a tu hogar todos los lunes a las 7 de la noche de una manera especial. Esperamos que te pongas en contacto con nosotros a través del teléfono, a través del correo. Queremos saber de ti. Si nos visitas, queremos saber que estás con nosotros. Te esperamos en nuestro próximo programa. Que Dios te bendiga de una manera especial. Vida y Paz, el programa que te brinda un consejo basado en la palabra de Dios, bajo la producción de la Iglesia Bautista de Pérez Celedón. Acompáñenos todos los lunes a las 7 de la noche, con repetición los sábados a las 9 de la mañana por Canal 14. Vida y Paz. La Iglesia Cristiana Bautista de Pérez Celedón invita a los pastores y líderes del cantón y toda la zona sur al 8º Congreso Fundamentos del Ministerio. Se llevará a cabo el sábado 23 de febrero de 8 de la mañana a 12 del mediodía en nuestras instalaciones, contiguo a las oficinas ICE Colby en San Isidro Centro. La conferencia estará a cargo del reconocido pastor Serafín Contreras Galeano. La entrada es gratuita. Más información al 2771-0572. Iglesia Cristiana Bautista de Pérez Celedón. Llegamos al final de Vida y Paz. Esperamos haya sido de tu agrado y te esperamos en nuestro próximo programa, Vida y Paz, bajo la producción de la Iglesia Bautista de Pérez Celedón, guiados por la palabra de Dios.